Nunca imaginé que el silencio de mi infancia guardara secretos tan dolorosos. 2 años habían pasado desde aquella fría mañana en que mi madre desapareció de nuestra vida, sin que nadie se atreviera a cuestionarlo. Nos decían que era lo mejor, que nos concentráramos en nuestro futuro, que dejáramos atrás a alguien imposible de cuidar. Pero la verdad tenía una forma de perseguirnos, y lo que descubrimos aquel día cambió todo. Era un lunes soleado, y el barrio parecía tan tranquilo que casi podía oír mis propios latidos. Caminábamos hacia la vieja panadería del barrio comentando trivialidades, cuando algo llamó mi atención: una figura encorvada, sentada en la escalera de la casa contigua, extendiendo la mano con desesperación. Al principio pensé que era un vagabundo, pero algo en su postura, en la forma en que su cabeza se inclinaba hacia nosotros, me hizo detenerme. «Mamá». Mi voz apenas fue un susurro. Ella levantó la cabeza lentamente y allí estaba. La mujer que nos había dado la vida, que nos había sostenido en noches de miedo y de lágrimas, ahora pedía limosna frente a la puerta de un extraño, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de orgullo y vergüenza que me partió el corazón en 1000 pedazos. Mi hermano menor, que siempre había sido el más distante, no podía articular palabra. Su rostro reflejaba una mezcla de culpa y sorpresa que me hizo comprender que no éramos los únicos responsables de este abandono, pero sí éramos los que debíamos reparar el daño. ¿Por qué? La pregunta se quedó atorada en mi garganta. No sabía si era culpa, rabia, tristeza o una combinación de todo. Ella me miró con los ojos que siempre me habían dado seguridad, pero ahora parecían 2 océanos de dolor y resignación. 2 años buscando ayuda, pidiendo un poco de pan, esperando a que alguien se diera cuenta. Su voz temblaba, pero había un hilo de dignidad que aún no había desaparecido. Cada palabra era un golpe silencioso a nuestra conciencia, un recordatorio de la injusticia que habíamos cometido sin siquiera pensar. Nos sentamos en silencio, mientras los vecinos nos miraban con curiosidad y algunos con juicio. Cada instante era un recordatorio de nuestra negligencia. Me di cuenta de que la vida de mi madre no había sido fácil, pero la nuestra tampoco había sido merecedora de este secreto tan cruel que habíamos permitido. Nosotros no sabíamos, balbuceó mi hermano, finalmente rompiendo el silencio. No es suficiente, respondió mi madre, con una firmeza que me dejó sin palabras. Pero aún hay tiempo para hacerlo bien. En ese momento entendí que la historia de abandono no era solo un recuerdo doloroso, sino un desafío, un llamado a reconstruir la vida de alguien que había dado todo sin recibir nada a cambio. Y mientras la ayudábamos a levantarse, sentí que un peso enorme se levantaba de nuestras propias almas, aunque sabíamos que reparar 2 años de soledad no sería fácil ni rápido. La ayudamos a incorporarse y su cuerpo, aunque frágil a simple vista, conservaba una fuerza silenciosa que nos sorprendió. Sus manos temblaban, pero no por debilidad, temblaban por la indignación contenida durante tantos días en que nadie se preocupó por ella. Caminamos lentamente hacia nuestra casa, cada paso un recordatorio de los 2 años que habíamos perdido y de la responsabilidad que ahora caía sobre nosotros. Cuando entramos, la habitación que antes había sido suya estaba cubierta de polvo y objetos abandonados. La sensación de vacío era casi física. Mientras ella se sentaba en la vieja silla de madera, miré a mi hermano y vi en sus ojos un dolor que no podía disimular. No era solo la culpa, sino la vergüenza de haber creído que la vida podía continuar normalmente mientras una madre sufría sola, día tras día, en silencio. Necesitamos hablar, dijo finalmente mi madre, con una voz que, aunque suave, cargaba una autoridad que no habíamos escuchado en años. No quiero excusas, quiero verdad. Nos sentamos frente a ella, y uno a uno comenzamos a relatar lo que habíamos hecho, o mejor dicho, lo que no habíamos hecho. Cada palabra nos quemaba la garganta. Le contamos cómo la distancia, la rutina y la indiferencia nos habían hecho ciegos a su dolor. Cómo habíamos aceptado historias ajenas, justificaciones fáciles, y cómo creímos que ignorarla era lo más conveniente. Mi madre nos escuchaba sin interrumpir, sus ojos seguían nuestros movimientos, sus labios apenas se movían, y en cada pausa sentíamos el peso de los años de abandono. Finalmente suspiró y su voz se suavizó, pero seguía firme. He vivido días que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Días en los que solo tenía mi orgullo y mis recuerdos para seguir adelante. No quiero lástima ni lágrimas de arrepentimiento, quiero acción. La mirada de mi hermano menor se endureció. Por primera vez entendió que la vida no es un borrador donde los errores se pueden deshacer fácilmente.
Que las decisiones, incluso las que parecen pequeñas, pueden dejar cicatrices profundas en quienes más amamos. Haré lo que sea necesario para enmendarlo, murmuró y su voz, cargada de sinceridad, resonó en toda la habitación. Decidimos comenzar por lo básico, reconstruir su vida desde cero. Mientras mi madre nos guiaba, descubrimos que durante esos 2 años había aprendido a sobrevivir sola, a depender de su ingenio más que de la caridad de otros. Nos contó cómo había encontrado pequeños trabajos, cómo había conseguido dormir bajo techos prestados y cómo cada día había sido una lucha silenciosa que ninguno de nosotros había considerado. Su relato nos llenó de vergüenza, pero también de admiración. La mujer que habíamos ignorado era más fuerte y sabia de lo que jamás imaginamos. Los días siguientes fueron intensos. Limpieza, reorganización, visitas al médico, papeleo, llamadas a vecinos y familiares. Cada acción era una pequeña reparación de un daño que parecía enorme. Sin embargo, lo más difícil no era lo físico, sino lo emocional. Cada vez que tratábamos de hablar con ella, surgían recuerdos dolorosos, miradas que nos recordaban nuestra negligencia, y lágrimas que nadie podía contener. Pero también hubo risas, recuerdos felices que nos habían olvidado y que ahora resurgían con fuerza. Un día, mientras la ayudábamos a preparar la comida, mi madre nos detuvo. Quiero que comprendan algo, dijo mientras cortaba verduras con movimientos precisos, la vida no se trata solo de protegernos de los errores de los demás, se trata de asumirlos y aprender a no repetirlos. Ustedes deben recordar esto para siempre. Sus palabras eran una mezcla de lección y advertencia, y sentimos que habíamos comenzado un proceso de transformación no solo para ella, sino para nosotros mismos. Al pasar las semanas, nuestra relación cambió radicalmente. Mi madre dejó de ser la figura distante que habíamos relegado a un rincón de la memoria. Ahora era un faro, una guía que, aunque marcada por el sufrimiento, emanaba fuerza y amor. Aprendimos a escucharla, a valorar su opinión y a comprender que la familia no es solo compartir espacio, sino responsabilidades, cuidados y respeto mutuo. Los vecinos que antes miraban con indiferencia comenzaron a notar su presencia renovada, y poco a poco su dignidad recuperada les hizo reflexionar sobre sus propias acciones. Algunos se acercaban con disculpas tímidas, otros simplemente observaban desde la distancia, y nosotros comprendimos que la reconstrucción de su vida también tenía un efecto en la comunidad. Demostraba que nunca es tarde para corregir errores y que la indiferencia puede convertirse en compasión si se actúa a tiempo. Pero no todo era fácil. Hubo noches en que los recuerdos del abandono la sumían en silencio, y nosotros temíamos que la sombra de la soledad volviera a atraparla. Fue entonces cuando entendimos que la verdadera reparación no solo estaba en ofrecerle comida o un techo, sino en demostrarle con acciones continuas que no volveríamos a fallarle. Comenzamos a acompañarla en sus paseos, a escuchar sus historias, a reír y llorar juntos. Cada gesto pequeño, cada conversación sincera, era un ladrillo más en la reconstrucción de su confianza y su autoestima. Y en medio de todo esto, descubrimos algo que nunca habíamos previsto, nuestra propia transformación. Aquellos 2 años de indiferencia nos habían enseñado dolorosamente que la vida no perdona la negligencia emocional. Pero al reparar su vida, también reparábamos la nuestra. La culpa se transformó en gratitud, el arrepentimiento en acción, y la vergüenza en humildad. Comprendimos que el verdadero valor de la familia no está en los lazos sanguíneos, sino en la presencia, la atención y el amor constante. Con el paso de los meses, comenzamos a notar cambios sutiles pero significativos en nuestra madre. Su andar, antes encorvado y cansado, recuperaba fuerza. Sus ojos, que alguna vez habían reflejado desesperanza, ahora brillaban con determinación y una serenidad que nos dejaba sin palabras. Cada mañana al despertar, nos mostraba pequeños actos de independencia, cocinaba sola, arreglaba la casa con cuidado y, sobre todo, hablaba con una claridad y firmeza que recordaban a la mujer que habíamos conocido en nuestra infancia, antes de dejarla atrás. Pero la verdadera transformación no estaba solo en ella, también nosotros empezamos a cambiar de manera profunda. La vergüenza y la culpa iniciales se convirtieron en motivación para ser mejores hijos, mejores seres humanos. Aprendimos a escucharnos, a respetar y a valorar no solo a nuestra madre, sino a cada persona que dependía de nosotros de alguna manera. Comprendimos que el abandono no se limita a la distancia física, sino que puede ocurrir incluso en la misma casa si la indiferencia es más fuerte que el amor. Un día, mientras limpiábamos el jardín, mi madre se detuvo y me miró con esa mezcla de orgullo y tristeza que solo alguien que ha sobrevivido al abandono puede tener. «Ven»,
dijo con voz firme, la vida nos da la oportunidad de corregir errores, pero no siempre nos espera. A veces debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Su mirada me atravesó el alma, y en ese instante entendí que sus palabras no eran un reproche, sino una enseñanza que cambiaría para siempre la manera en que viviríamos nuestras vidas. Decidimos que era hora de reconstruir su círculo social. Comenzamos a invitar a viejos amigos, vecinos y familiares que antes se habían distanciado. La respuesta no fue inmediata, muchos dudaban, desconfiaban, y algunos incluso se mostraban escépticos. Pero con cada visita, con cada conversación, con cada gesto de cuidado y dedicación, la confianza regresaba lentamente. La presencia de nuestra madre comenzó a irradiar respeto y admiración. Ya no era la mujer olvidada que suplicaba pan frente a la puerta de un desconocido, sino alguien que había sobrevivido a la indiferencia y que ahora reclamaba su lugar con dignidad. Mientras reconstruíamos su vida social, también enfrentábamos los fantasmas de los años perdidos. Hablábamos abiertamente de los momentos de dolor, de la soledad, de la desesperanza que la habían acompañado. Ella nos contaba historias de noches enteras buscando cómo conseguir algo para comer, de veces en que tuvo que mentir para conseguir ayuda, y de la humillación que sentía al depender de la caridad de extraños. Cada relato nos quebraba, pero también nos fortalecía, porque nos hacía conscientes de la resiliencia increíble que nuestra madre había tenido. El proceso de sanación fue lento. Hubo días en que el silencio entre nosotros parecía pesado y denso, lleno de recuerdos que nadie sabía cómo afrontar. Pero aprendimos a respetar esos momentos, a ofrecer compañía sin forzar palabras, y poco a poco, la tensión se transformó en cercanía genuina. Cada abrazo, cada gesto de afecto, cada comida compartida era un paso más hacia la reconciliación. Un día, mientras revisábamos fotos antiguas, encontramos una imagen de mi madre cuando era joven, rodeada de familiares y amigos, con una sonrisa que irradiaba felicidad. Nos miramos entre nosotros y entendimos que debíamos devolverle algo de esa alegría perdida, devolverle una parte de la vida que le habíamos negado sin querer. Empezamos a organizar pequeñas salidas, paseos al parque, visitas a lugares que ella recordaba con cariño. Cada aventura era un recordatorio de que aún había tiempo para reconstruir recuerdos, para llenar los espacios vacíos de años de abandono. La transformación más impresionante fue emocional. Nuestra madre, antes retraída y cautelosa, comenzó a expresar sus emociones abiertamente. Reía con facilidad, se enojaba cuando era necesario y nos enseñaba a enfrentar la vida con honestidad. Su fuerza silenciosa se convirtió en un faro para todos nosotros, su capacidad de perdonar, incluso después de tanto dolor, nos mostró que la verdadera grandeza no reside solo en la resistencia física, sino en la capacidad de amar a pesar del sufrimiento. Pero no todo fue sencillo. La sociedad, nuestros vecinos, incluso algunos familiares, seguían juzgando nuestra historia sin conocerla a fondo. Hubo momentos de incomodidad, miradas de desaprobación, comentarios susurrados que intentaban humillarnos por los errores del pasado. Sin embargo, cada vez que nos enfrentábamos a esos juicios, nuestra madre se mantenía firme, recordándonos que su dignidad no dependía de la opinión de los demás, sino de nuestra dedicación y de su propio valor. El clímax de nuestra reconstrucción llegó un día en que mi madre decidió salir sola al centro del pueblo. Con pasos firmes caminó entre la gente saludando con seguridad a quienes conocía y mostrando una confianza que parecía nueva. Nos quedamos observando desde la distancia, y por primera vez sentí una mezcla de orgullo y alivio que era casi indescriptible. Nuestra madre había recuperado su vida, su independencia y sobre todo, su dignidad. Ese día entendimos algo fundamental. No se trata solo de reparar el daño causado, sino de aprender de él. Cada error, cada abandono, cada omisión, se convirtió en una lección que nos enseñó sobre la importancia del amor constante, del respeto y de la responsabilidad hacia quienes nos rodean. Nuestra madre no solo nos enseñó a enmendar nuestros errores, nos mostró cómo transformar el dolor en fortaleza, la indiferencia en cuidado y la soledad en comunidad. Mientras caminábamos juntos de regreso a casa, su mano firme en la nuestra, comprendimos que aquel reencuentro no solo había cambiado su vida, sino la nuestra para siempre. Habíamos aprendido que la verdadera familia no se mide por la cercanía física, sino por la presencia emocional y el compromiso sincero. Y aunque los 2 años perdidos nunca podrían recuperarse, cada día a partir de ese momento sería una oportunidad para demostrar que el amor, cuando es genuino, puede sanar incluso las heridas más profundas.
Con el paso de los días, nuestra madre comenzó a reconstruir no solo su vida, sino también nuestra percepción del mundo. Lo que al principio parecía un simple reencuentro se transformó en una lección profunda sobre resiliencia, amor y el poder de la dignidad humana. Cada acción que realizábamos juntos estaba impregnada de una nueva conciencia. Habíamos desperdiciado tiempo, sí, pero aún teníamos la oportunidad de demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier olvido, cualquier abandono. Ella volvió a caminar por el vecindario con la frente en alto, saludando con una seguridad que jamás habíamos visto. Los vecinos, que antes la habían ignorado, comenzaron a mirarla con respeto. Algunos se acercaban tímidamente, otros con curiosidad, pero todos percibían la fuerza silenciosa que emanaba. Nuestra madre ya no era la mujer que suplicaba limosna, era un ejemplo vivo de resistencia, de la capacidad de levantarse incluso cuando el mundo entero parecía volverse contra uno. Cada sonrisa que compartía con la gente, cada gesto amable, era un recordatorio de que incluso la adversidad más cruel puede convertirse en dignidad. Con cada día que pasaba, entendíamos que la verdadera transformación no estaba solo en lo visible. No se trataba de limpiar la casa, de reconstruir una rutina o de recuperar la apariencia de normalidad. La transformación estaba en su espíritu, en su forma de enfrentar la vida con una valentía que nosotros, durante tantos años, no habíamos sabido apreciar. Y nosotros mismos comenzamos a cambiar, a ver la vida con otros ojos, a valorar lo que antes dábamos por sentado, el simple hecho de estar juntos, de compartir tiempo, de escuchar y aprender de alguien que había sufrido más de lo que jamás imaginamos. Nuestra madre nos enseñó a perdonar, incluso cuando la culpa parecía insuperable. Nos enseñó que el arrepentimiento solo tiene valor si se traduce en acción, que los errores no se pueden borrar, pero sí se pueden reparar con amor y dedicación. Cada gesto nuestro, cada palabra, cada esfuerzo por reconstruir su mundo era una semilla que lentamente florecía en algo más grande, confianza, respeto y un lazo familiar más fuerte que nunca. Hubo un momento, uno de esos que quedan grabados para siempre en la memoria, cuando caminábamos juntos por la plaza central del pueblo. La gente nos miraba, algunos con sorpresa, otros con admiración silenciosa. Mi madre, con una sonrisa serena, se detuvo y nos miró a los tres hijos a los ojos. Miren lo que han aprendido, dijo, y sus palabras resonaron en mi pecho como un eco de todas las lecciones que nos había impartido. No se trata solo de enmendar errores, sino de no repetirlos. La verdadera fuerza se mide por la capacidad de levantarse, de reconstruir, de amar incluso cuando la vida nos ha enseñado a desconfiar. En ese instante comprendimos algo esencial: la historia de abandono que nos había perseguido no era solo su historia, sino también la nuestra. Había sido un espejo doloroso que nos mostró nuestras fallas, pero también nos ofreció la oportunidad de crecer, de convertir la culpa en sabiduría y la indiferencia en empatía. Cada día a partir de ese momento sería un recordatorio de que nada en la vida se debe dar por sentado, que los lazos de amor y familia son un tesoro que se debe cuidar, proteger y alimentar constantemente. Poco a poco nuestra madre retomó su vida con independencia y alegría. Retomó antiguos pasatiempos, volvió a conectarse con amistades que había perdido y comenzó a compartir su sabiduría con quienes la rodeaban. Su historia se convirtió en un ejemplo silencioso para toda la comunidad, un recordatorio de que la dignidad humana no se mide por las circunstancias, sino por la manera en que uno se enfrenta a ellas. Su fuerza inspiraba a todos, y cada gesto de gratitud y amor que recibía servía para recordarnos a nosotros mismos la magnitud de nuestro error y la belleza de la reparación. Lo más sorprendente fue que, mientras ella reconstruía su mundo, nosotros reconstruíamos el nuestro. Aprendimos a escuchar más, a valorar más, a amar con más conciencia. Cada conversación con nuestra madre se convirtió en una lección, cada gesto en un recordatorio de lo que significa ser verdaderamente responsables por quienes amamos. Descubrimos que la verdadera grandeza de la familia no radica en los vínculos biológicos, sino en la presencia constante, en el cuidado genuino y en el compromiso de acompañar a quienes más nos necesitan. Y aunque los años de abandono nunca podrían borrarse, entendimos que la vida nos había dado un regalo mucho más grande, la oportunidad de redimirnos, de aprender y de construir un futuro distinto. Nuestra madre, que una vez fue olvidada y humillada, ahora era un faro de esperanza y fortaleza. Su mirada, llena de amor y de orgullo, nos recordaba cada día que la vida no se trata de castigar errores, sino de aprender de ellos y crear algo más hermoso a partir de ellos. Finalmente un día nos sentamos los cuatro en el porche, viendo el atardecer que pintaba el cielo de tonos cálidos y dorados.
Hubo silencio, un silencio lleno de paz y de entendimiento. Mi madre sostuvo nuestras manos y dijo, lo que vivimos no puede repetirse, pero lo que aprendimos nos acompañará siempre. Nunca olviden esto, el amor, el respeto y la presencia son los pilares que sostienen la vida, y cuando se actúa con ellos, incluso los errores más grandes pueden convertirse en enseñanzas eternas. En ese instante comprendimos que la historia que comenzó con abandono y dolor había terminado transformándose en un testimonio de resiliencia, amor y redención. No solo habíamos devuelto la dignidad a nuestra madre, sino que también habíamos recuperado nuestra propia humanidad. Cada lágrima derramada, cada acto de cuidado y cada sonrisa compartida se convirtieron en un legado, una lección que nos acompañaría toda la vida y que, sin duda, resonaría en quienes escucharan nuestra historia. Mientras el sol desaparecía detrás del horizonte, su luz cálida iluminaba nuestros rostros. Y en ese resplandor entendimos algo fundamental, que nunca es tarde para enmendar, para aprender y para amar con todo el corazón. Que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de levantarse, reconstruir y brillar incluso después de haber sido olvidados. Y así, juntos con nuestra madre a nuestro lado, supimos que habíamos encontrado no solo la redención, sino también un amor que duraría para siempre, un amor capaz de transformar cualquier sombra en luz, cualquier abandono en esperanza y cualquier dolor en fuerza eterna.